Buenas tardes, profesor. Le comparto también este audio porque posiblemente en el primer archivo enviado no se pueda visualizar totalmente el video. Para la explicación siguiente, la psicología individual de Alfred Adler, presentado por María Paula Polo Castillo, GNRS 5994. Alfred Adler y la psicología individual. Sabemos que Alfred pues empezó como seguidor de la teoría de Freud, pero ellos nunca se pudieron entender porque pues sus posiciones eran bastante distintas. Algunas de las ideas más importantes en las teorías de Alter fueron la superioridad de cada persona, el desarrollo de la vida que tiene, que es deliberado y la otra parte es inconsciente, el compañerismo y el finalismo ficticio, que lo podemos pues ver más claro acá, que es el yo, que es la parte creativa de la mente. También tenemos las dificultades de darle que él tuvo sobre la niñez y lo que llevaron a formarse como médico, como científico, que era la enfermedad, el rechazo y el temor a la muerte. La enfermedad, el rechazo y el temor a la muerte. Bueno, como siguiente tenemos entonces que la niñez de Aldous fue una niñez bastante difícil, ya que Aldous sufría raquitismo y no podía moverse bien. Él cuenta que, él cuenta una historia y dice que él recuerda mucho cuando tenía 2 años que estaba sentado sobre un banco vendado a causa del raquitismo. Y él se encontraba con el saludable hermano mayor sentado frente a él y él podía correr, saltar, moverse sin esfuerzo, mientras que para Alfred era un cualquier tipo de movimiento pues significaba una presión y dificultad. Fuera de eso, él se sentía frustrado por saber que la madre y el padre siempre hicieron todo lo que estaban al alcance de ellos, pero pues siempre pasaban por grandes molestias al momento de querer ayudarlos. Tenemos también el rechazo y pues el temor a la muerte. Él le tenía gran rechazo a la muerte porque le tenía mucho miedo ya que de pequeño siempre tuvo accidentes y por la muerte de su hermano menor al lado de su cama. También tenía la sensibilidad de pasar siempre por encima de un cementerio al cruzar la escuela y solamente hasta la edad de los 35 años en una conversación con un antiguo pues compañero del colegio, Arles se enteró que por fin Atlas se enteró pues por fin de que nunca había habido un cementerio en el camino a la escuela. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue la mente de Arlen, o sea, fue el inconsciente de su mente quien había creado toda la historia de que en su niñez había vencido el temor al cementerio e incluso al cementerio mismo. De ahí la importancia de la muerte para el desarrollo de la personalidad. Allen indicó su preocupación por el tema de la muerte y su conciencia de la importancia de la muerte para el desarrollo de la personalidad. Me gusta mucho esta imagen porque dice, un día vamos a morir y el otro dice, cierto Charlie, pero los otros días no. Siento que tiene cierta familiarización con el tema, ya que pues el propio Adler decidió convertirse en médico para poder luchar de frente con la muerte y después de ciertas investigaciones y a través de ciertas conversaciones se dio cuenta que también después de la muerte hay vida. Ejemplo, para las personas cristianas como yo, creemos que hay vida después de la muerte, el cual es el paraíso con Dios. También está el desacuerdo entre Freud y Adler respecto al motivo humano fundamental. Albert siempre mostraba un enérgico desacuerdo con Freud respecto al tema del motivo principal. Él estaba convencido de que la motivación humana no podía ser incluida bajo la categoría del placer o la sexualidad. Era muy distinto a lo que pensaba, pues, a lo que pensaba Arlen, ya que él pensaba que más bien el hijo quería ser superior al padre y simplemente lo que tenía era como un complejo de inferioridad, más no quería ningún tipo de acto sexual con sus padres. Estaba muy en desacuerdo con Freud. Él pensaba que era necesario que un modelo de personalidad diera más peso a otros empeños humanos fundamentales. Las diferencias de Adler con Freud siempre son varias, resaltando pues que Alfred pensaba que el yo es creativo y no reactivo, y consideraba que el yo era la parte de la personalidad responsable de dicha creatividad. Tenemos el complejo de Edipo, que es un afán de superioridad, no de amor o sexo, como lo creía Freud. En opinión de Adler, el complejo de Edipo no era un fenómeno meramente sexual en que el niño varón intenta en vano poseer a la madre, sino que Adler creía que se debía asignarse el mismo peso, sino es que es más el esfuerzo del niño para superar su sentido de debilidad e inferioridad hacia ellos mismos. La pulsión de agresión. Tenemos distintas pulsiones de agresiones que nos explican a medida en el libro. Tenemos
que el siguiente paso pues de darles dado en 1908 consistió en afirmar la existencia de una pulsión de agresión inherente. Y además desde la niñez temprana podemos decir que desde el primer día, el primer llanto, encontramos una postura del niño hacia el ambiente que no puede llamarse de otra manera que hostil. También tenemos allí la personalidad neurótica y también tenemos pues las estrategias neuróticas. Allí están las excusas o estrategias de racionalización, estrategias agresivas y estrategias de distanciamiento, obviamente cada una con sus subtipos. Las personas neuróticas, en opinión de Adler, la meta que ellos que denomina pues el neurótico es el intento por adquirir seguridad en sí mismo mediante el desarrollo de un sentido de superioridad personal. Pero pues a pesar de dichos empeños, el neurótico sigue asociado por dudas y sentimientos de inferioridad. Las estrategias neuróticas de protección, pues para proteger su vulnerable autoestima, la persona neurótica desarrolla una red de salvaguardas de largo alcance. Eh, Estos son pues las estrategias de los neuróticos, neuróticas, ¿cierto? En aquellas están las agresivas, el menosprecio, la acusación, la autoacusación. En estrategias de distanciamiento está el retroceder, el permanecer quieto, la vacilación, la creación de obstáculos y pues ya en la culminación de la transición es la última etapa de la teorización de Adler. Él desarrolló pues una visión más positiva y pues del afán de la perfección. Y pues ya aquí, ya para terminar, tenemos la tipología de la personalidad de Adler. Él desarrolló una teoría sobre los tipos de personalidad basada en el grado de interés social y la correspondiente capacidad de empatía y el nivel de la actividad. Tiene descripciones de los cuatro tipos específicos de la tipología. Los cuatro tipos específicos de esta tipología serían el tipo controlador dominante, el tipo inclinado a recibir erudito, el tipo evasivo y el socialmente útil. Estas personalidades son asertivas, agresivas y en el tipo inclinado los individuos de este tipo quieren que todos les hagan y son muy dependientes. Y el tipo evasivo, pues para obtener éxito, básicamente, ellos suelen sortear los problemas y alejarse de ellos. Y el tipo socialmente útil, en opinión de Adler, es el tipo de la personalidad más sana que puede haber, porque la persona socialmente útil que ataca los problemas de frente con una valoración realista de su dificultad. Ya por último, para terminar, el núcleo de la personalidad. Para Adler, el núcleo central pues de la personalidad es un estado de inferioridad percibida en el que el individuo se siente obligado a compensar mediante sus esfuerzos por alcanzar la superioridad. Y en su orden de desarrollo también tenemos los siguientes, que sería lo que ya explicamos anteriormente: inferioridad del órgano, pulsión, agresión, protesta masculina, obviamente temas muy amplios y se puede llevar a fondo, como cuarto afán de superioridad y como quinto afán de perfección. Muchas gracias, Universidad Uniminuto.